Eso fue lo que le ocurrió al apóstol Pablo. Él solía hablar de cómo era fariseo de fariseos y de cómo era el más moral de los hombres. Pero en el camino a Damasco ve la gloria de Cristo y entonces dice: soy el primero de los pecadores. Ahora me veo como un pecador que necesita un Salvador. Antes pensaba que era un hombre muy justo. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Colin, como le ocurrió al apóstol Pablo, todos necesitamos llegar a vernos como realmente somos, pecadores que necesitan un Salvador. Y esa es una pregunta muy personal que cada uno debe hacerse. ¿Ha ocurrido eso en mí? Por supuesto, y eso va en contra de nuestra naturaleza, porque nuestra tendencia natural es decir: soy una buena persona, que es exactamente donde estaba Saulo de Tarso. Mira lo que hago en la vida, mira todo lo bueno que hago. ¿Acaso Dios no debería estar complacido conmigo? Pero la señal de su conversión fue que llegó a ser más consciente de sus propios pecados que de su supuesta bondad. Terminó diciendo: soy el primero de los pecadores. He encontrado que esta es una pregunta muy útil en conversaciones personales, cuando hay oportunidad de hacerla. ¿Cuáles han sido los pecados principales de tu vida? ¿Puedes identificarlos? ¿Cuál ha sido el último pecado que has confesado a Dios? Pienso que una persona que no puede dar una respuesta realista a esas preguntas probablemente todavía no conoce en verdad al Señor, porque aún no se conoce a sí misma. No puede identificar sus propios pecados. Pues Pablo dice: soy el primero de los pecadores y tengo una gran cantidad de pecados. Esa es la conciencia que la gracia trae a la vida de una persona, porque la gracia de Dios activa la conciencia. Y una de las señales de crecimiento en la vida cristiana es que empiezo a ver cosas en mí que antes no veía y las empiezo a ver con más claridad. Y eso confirma que el arrepentimiento es un proceso continuo. No debemos evaluarnos según lo que la cultura dice que está bien o mal, ni según nuestra propia percepción de cuán buenos somos. Necesitamos vernos a la luz de la santidad de Dios y de la gloria de Jesucristo. Así que abre tu Biblia en Hechos capítulo 24 y acompáñanos mientras continuamos con el mensaje Cómo tener y mantener una buena conciencia. Aquí está el pastor Colin. La conciencia actúa según el conocimiento. Si estás operando con un conocimiento incorrecto, si has alimentado tu conciencia con mentiras, si estás viviendo un engaño y si tu conciencia se ha adaptado a un patrón de pecado, entonces va a probar lo que está mal. Simplemente no funcionará bien. Será como un reloj despertador cuya alarma no suena cuando debería. Y una conciencia cauterizada no se perturba ante los males más graves. Recuerda que la conciencia nunca es el juez definitivo de lo que está bien o de lo que está mal. Por eso Pablo dice algo muy importante en 1 Corintios 4:4. Pablo estaba siendo acusado injustamente por algunas personas en la iglesia de Corinto. Y él les dice: mi conciencia está tranquila, pero eso no me hace inocente. Es el Señor quien me juzga. ¿Ves lo que está diciendo? Él dice: tengo la conciencia limpia, pero eso no significa que sea completamente inocente. Podría ser que mi conciencia no esté funcionando bien en cuanto a ese asunto. Así que cuando finalmente tenga que rendir cuentas, el que me juzgará será el Señor. Ese es el lugar donde se define todo. Y esto nos recuerda algo fundamental, y escucha bien. Ninguno de nosotros comparecerá ante el tribunal de su propia conciencia, sino ante el tribunal de Cristo. De manera que la primera forma en que la conciencia puede fallar es como cuando un reloj despertador no suena cuando debería sonar. Ahora, hay claramente una segunda manera en que la conciencia puede fallarnos. Y solo para darte una idea de hacia dónde nos dirigimos mientras avanzamos en la serie, la otra forma en que el reloj despertador puede fallar es que suene la alarma cuando no debe sonar. La Biblia llama eso una conciencia débil, una conciencia que se preocupa por las cosas equivocadas, que se enfoca en lo incorrecto y que no logra tener paz cuando debería tenerla.
Volveremos a eso más adelante, pero si quieres adelantarte, puedes ir leyendo 1 Corintios capítulo 8 y Romanos capítulo 14. Pero eso se verá en la próxima ocasión. Por el resto de nuestro tiempo hoy, la pregunta es, ¿cómo puedo tener una buena conciencia? Pablo dice, me esfuerzo siempre porque sé que compareceré ante el tribunal de Cristo. Sé que hay una resurrección. Me esfuerzo siempre por mantener una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. ¿Cómo se puede lograr eso? Si una conciencia ha sido corrompida, ¿cómo puede ser limpiada, purificada? Si una conciencia ha sido cauterizada, ¿cómo podrá volver a sentir? Estas son preguntas muy importantes. ¿Cómo puedes obtener y mantener una buena conciencia? Porque el apóstol Pablo, uno de los hombres más destacados que ha existido jamás, él dice, me esfuerzo siempre. Esto es una prioridad para mí, mantener una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. Ahora quiero presentarte 3 maneras, 3 elementos para obtener una buena conciencia y mantenerla. Vamos con la número 1. Una buena conciencia es impulsada por el Espíritu Santo. Miremos por un momento el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8. Y las palabras de Jesús acerca del Espíritu Santo, donde dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que Jesús está diciendo que cuando el Espíritu Santo haga su obra, cuando Él venga y comience a actuar en tu vida, esto es lo que va a suceder. No esperes que sea cómodo. El Espíritu Santo, cuando obra en tu vida, te va a convencer de tu maldad y de tu culpa. Eso es lo que Jesús está diciendo. Nosotros pensamos en la culpa como algo terrible, como algo de lo que debemos deshacernos. No queremos sentir culpa. Pero Jesús habla aquí de la culpa de una manera que es buena. El problema de la conciencia corrompida es que no siente culpa, está anestesiada. La conciencia cauterizada no ve el pecado. El problema con eso es que muchas veces lleva a una persona a pensar que va camino al cielo, cuando en realidad va de camino al infierno. Por eso Jesús dice que el Espíritu Santo despertará a la persona a la realidad de su verdadera condición, su culpa en relación al pecado, la santidad y con el juicio. En cuanto al pecado, ¿qué está diciendo Jesús? Lo primero que hará el Espíritu Santo será activar tu conciencia. Te mostrará tus pecados de una manera que no habías visto antes. Y cuando esto sucede por primera vez y a medida que continúe ocurriendo en tu vida, verás la gracia de Dios. No solo te convencerá de culpa en cuanto al pecado, sino que también te convencerá de culpa en un segundo sentido, en cuanto a la justicia. Es muy fácil pensar que somos personas morales y buenas, que vamos a la iglesia, que somos religiosos, generosos y amables. Por lo tanto, debemos ser personas justas. Pero no sabes lo que es la justicia hasta que ves a Jesús. Y cuando el Espíritu Santo abre tus ojos a la gloria de Cristo, comienzas a ver que su justicia está muy por encima, pero muy por encima de lo mejor que tú puedas dar, que no tienes ninguna posibilidad de alcanzarla. Eso fue lo que le ocurrió a Pablo. Él solía hablar de cómo era fariseo de fariseos y de cómo era el más moral de los hombres. Pero en el camino a Damasco, él ve la gloria del Señor Jesucristo y entonces dice, soy el primero de los pecadores. ¿Lo ves? Esa es la obra del Espíritu Santo. Reactiva la conciencia, que es el medio por el cual evalúas tu realidad. Y como resultado, Pablo dice, he reevaluado mi vida. Antes pensaba que era un hombre justo, pero ahora me veo como un pecador que necesita un Salvador. ¿Te ha pasado eso? ¿O todavía piensas que eres una persona muy justa? El Espíritu Santo convencerá de culpa en cuanto al pecado, en cuanto a la justicia y ahora en cuanto al juicio. Hechos 24:16 nos dice que habrá una resurrección y que será para todos nosotros, tanto si pertenecemos a Cristo como si estamos en rebelión contra Él.
Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Por eso Pablo dice, me esfuerzo siempre por mantener una buena conciencia, una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. Así que cuando una persona es despertada por el Espíritu Santo y cuando Dios comienza a obrar en su vida, esa persona va a desear más de eso, no menos. Una persona que no pertenece a Cristo, mientras escucha lo que se está diciendo aquí, seguro diría, no quiero más de eso, no quiero. Pero si hay una obra del Espíritu de Dios en tu vida, dirás, necesito más de eso. Dirás algo como lo que leemos en Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis iniquidades. Ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. El hombre que escribió eso no es un hombre en rebelión contra Dios, es un hombre que busca a Dios. Esa persona dice, quiero que me examines, quiero que me conozcas, quiero que me muestres lo que necesita cambiar en mi vida. Quiero que me lleves a conocer mi pecado, tu justicia y tu juicio, para que pueda volver a ti de maneras nuevas, más profundas y renovadas. Así que hoy te invito a ir delante del Señor y en un momento de quietud decir, examíname, conóceme, muéstrame, oh Dios, qué necesita cambiar en mí. Muéstrame los pecados de los que debo apartarme. Si no haces eso hoy, ¿cuándo lo harías? Un hombre piadoso, una mujer piadosa diría, examíname, oh Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo que te lleva a ese punto en el que deseas pedirle algo así a Dios. Entonces, una buena conciencia se alimenta del Espíritu Santo. Nunca llegarás a ese punto simplemente mediante un proceso de educación. Mi reloj despertador necesita carga. Si le quito la batería no sirve para nada. Tu conciencia necesita la vida y el poder que vienen del Espíritu Santo de Dios. Oh Dios, obra en mi corazón, muéstrame mi pecado, muéstrame dónde necesito cambiar. Hay una obra del Espíritu Santo de la que Jesús está hablando aquí, que es la que alimenta una buena conciencia. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Cómo tener y mantener una buena conciencia, parte de nuestra serie Regeneración. Cómo Cristo cambia tu alma. Hoy estamos viendo que una buena conciencia no surge simplemente de nuestros esfuerzos. Necesita ser despertada por el Espíritu Santo, formada por la palabra de Dios y limpiada por la sangre de Jesucristo. Si te has perdido alguno de los programas de esta serie o quisieras volver a escuchar un mensaje anterior, visita abrelabiblia.org. Allí puedes reproducir los programas en línea y suscribirte a nuestro podcast diario. La página es abrelabiblia.org. Volvamos ahora al mensaje. Una vez más con nosotros, aquí está el pastor Colin. Continuamos con el número 2. Una buena conciencia es calibrada por la palabra de Dios. Puedo tener un despertador con carga, pero si no está bien calibrado, tampoco servirá de mucho. Así que estas dos cosas tienen que ir juntas: la obra de la palabra de Dios y la obra del Espíritu de Dios. Ambas están entrelazadas en el mismo corazón de nuestra fe. David dice en el Salmo 119, versículo 11, «En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti». ¿Ves lo que está diciendo? Si tomo la palabra de Dios y en lugar de dejar que simplemente pase por mi mente, la guardo en mi corazón, lo que hará será reajustar y reeducar mi conciencia. Si mi conciencia es renovada conforme a la palabra de Dios, será la mejor defensa para no caer en pecado. La conciencia funciona con la verdad, con el conocimiento. Así que para tener una conciencia que refleje la voluntad de Cristo, necesito guardar la palabra de Dios en mi corazón para enseñar de nuevo a mi conciencia a reconocer el pecado. Por eso la palabra de Dios está en el mismo centro de nuestra adoración. Por eso queremos animarnos unos a otros a que la palabra esté en el centro de nuestras vidas, guardándola en el corazón para no pecar.
Esa fue la estrategia de David. Nadie podrá romper con un patrón de pecado a largo plazo sin una influencia significativa de la palabra de Dios en su vida y en su corazón. Sin eso quizás podrías lograr un cierto cambio mental que simplemente te hará intercambiar una compulsión por otra, lo cual no te lleva a avanzar en la piedad. Pero la palabra de Dios guardada en tu corazón y fortalecida por el Espíritu Santo te transformará. Cuando tu conciencia sea fortalecida, cambiará la manera en que respondes a la tentación. Realmente lo hará. Y ahora, en tercer lugar, una buena conciencia es mantenida, calibrada y limpiada por la sangre del Señor Jesucristo. Acompáñame a este último pasaje de la Escritura. Solo quiero leer unos versículos. Impulsada por el Espíritu, calibrada por la palabra, limpiada por la sangre de Cristo. Vamos a Hebreos capítulo 9. Quiero que notes la pregunta que se responde aquí en Hebreos 9:9. El problema que se está abordando es el siguiente: ¿cómo obtienes una conciencia limpia? Cuando sabes que has hecho algo mal, cuando sabes que hay pecado en tu vida, ¿cómo eres limpiado? ¿Cómo llega tu conciencia a quedar limpia? El autor de Hebreos dice que los sacrificios que se ofrecían, es decir, los sacrificios del Antiguo Testamento, no podían limpiar la conciencia del que adoraba. La gente hace todo tipo de cosas para tener una conciencia limpia, para encontrar paz, todo tipo de religión, todo tipo de rituales y prácticas. Pero nada de eso funciona. Pero mira lo que dice Hebreos 9:11. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, esos son los bienes que ahora son para nosotros. Él entró por el tabernáculo mayor y más perfecto, no hecho por manos, es decir, no de esta creación. Y no entró por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entrando una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna. Cristo entrando en el cielo mediante la victoria en la cruz. Y leemos en Hebreos 9:13, porque la sangre de los machos cabríos y de los toros, y las cenizas de una novilla rociadas sobre los que se han contaminado, los santifican para la purificación de la carne. Pero nosotros queremos más que eso, más que una limpieza externa. Aquí estamos hablando del interior. Y entonces en el versículo 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Esa es una promesa asombrosa. Limpieza para tu conciencia de las obras que llevan a la muerte. ¿Y cómo? Por medio de la sangre de Cristo, quien ofreció su vida perfecta, su vida sin mancha, como sacrificio a Dios por nosotros, a causa de nuestros pecados. Por la sangre del Señor Jesucristo, la Biblia dice que hay purificación, hay perdón, hay limpieza, hay renovación para ti, para mí, para tu conciencia y para la mía. Así que hoy, la sangre de Jesucristo puede limpiarte de todo pecado. Puede ser lavado hoy mismo. Puede ser limpiado hoy por el poder de la sangre del Señor Jesús. Él murió por eso. Tu conciencia puede haber sido corrompida. Su capacidad puede haberse debilitado hasta el punto de menor efectividad, donde ya no te ayuda a resistir la tentación. Y entonces caes y caes y caes. Pero esa conciencia puede ser hecha nueva por Jesucristo, por el poder del Espíritu, por la palabra de Dios y por la sangre de Cristo. Puede ser una nueva creación. Esta es la obra de la gracia de Dios en la conciencia, en el lugar más profundo de tu alma. Cristo puede purificar tu conciencia por el Espíritu, por la palabra de Dios y por la sangre de Cristo. Y Pablo dice, me esfuerzo siempre por mantener una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. ¿Es eso lo que tú estás haciendo? ¿Puedes decir igual que Pablo? ¡Qué verdad tan profunda! Una conciencia dañada puede ser renovada.
Una conciencia corrompida puede ser limpiada, y una conciencia que ha sido debilitada por el pecado puede volver a ser sensible a la voluntad de Dios, no por nuestra propia fuerza, sino por la obra de Dios en nosotros, por su Espíritu, por su palabra y por la sangre de Jesucristo. Tal vez hoy reconoces que has ignorado la voz de tu conciencia demasiadas veces. Tal vez hay pecados que has justificado, áreas de tu vida en las que te has acostumbrado a vivir por debajo de lo que Dios desea para ti. La buena noticia es que Cristo no solo perdona el pecado que confesamos, también puede restaurar nuestra vida interior. Su sangre puede limpiar la conciencia de obras muertas. Su palabra puede recalibrar lo que pensamos y sentimos. Y su Espíritu puede mostrarnos con amor lo que necesita cambiar. Así que esta puede ser una buena oración para hacer hoy. Examíname, oh Dios. Muéstrame lo que no estoy viendo. Limpia mi conciencia y guíame en el camino eterno. Este mensaje forma parte de nuestra serie Regeneración. Cómo Cristo cambia tu alma. Colin, en esta serie estamos abordando el tema de la regeneración. Y hay una forma habitual en la que mucha gente habla acerca del tema, quizás sin darse cuenta, y es diciendo que somos nuevas criaturas en Cristo. ¿Podrías explicar qué significa eso? Bueno, ser una nueva criatura en Cristo es simplemente un nuevo comienzo o una segunda oportunidad. ¿Es una decisión que tomaste en algún momento de tu pasado? La Biblia dice que es algo mucho más radical. En esta serie titulada Regeneración, abordamos una de las verdades más importantes y más mal interpretadas de toda la vida cristiana. Y es esta: cómo Jesucristo hace nueva a una persona. La Biblia dice que por naturaleza estamos espiritualmente muertos. Nuestras mentes se resisten a Dios y nuestros corazones se inclinan hacia la oscuridad. Entonces, ¿cómo alguien así puede llegar a amar a Cristo? ¿Cómo un corazón que antes se resistía a Dios puede comenzar a confiar en Él y desearlo y desear seguirlo? La respuesta no es la superación personal, no es un esfuerzo religioso, es la regeneración en la que Dios nos convierte en nuevas criaturas. La regeneración es la obra poderosa del Espíritu Santo mediante la cual Dios te da un corazón nuevo y una mente nueva. Él no solo perdona tu pasado, sino que transforma tu propia naturaleza. Él quita el corazón de piedra y te da un corazón de carne. Él siembra nuevos deseos donde antes reinaban los antiguos. Ser una nueva creación en Cristo es experimentar el milagro de que Dios te cambie de adentro hacia afuera. Tal vez tú o alguien que conoces se pregunta qué significa realmente llegar a ser cristiano. ¿Cambia algo en mí? ¿Me convierte Dios en una persona diferente? ¿Y cómo ocurre ese cambio? Esta serie abre las Escrituras para responder esas preguntas. Puedes encontrar Regeneración, cómo Cristo cambia tu alma en abrelabiblia.org. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Cuando buenos cristianos no están de acuerdo en temas importantes, ¿cómo sabemos quién tiene la razón y quién no? Soy su presentador Omar Jaramillo y en el próximo Abre la Biblia lo descubriremos juntos.